Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida, por esta semana que comienza. Estamos ya celebrando el mes de octubre y el día de hoy quiero felicitar a todos y a todas aquellas que llevan el nombre de Francisco o Francisca, porque si no sabían, el día de hoy estamos celebrando la memoria de este gran santo tan querido por nosotros los católicos y también por muchos no católicos. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Y quiero invitarlos a que por favor se queden hasta el final del video porque voy a darles datos muy interesantes sobre la vida de este gran santo, de este gran personaje. Por ejemplo, no sé si tú sabías que el nombre de pila de San Francisco no era Francisco. Te voy a decir cómo era su nombre o cuál era su nombre verdadero. Como siempre, los invito a que se queden hasta el final del video porque voy a darles una bendición. También voy a compartirles algunas fotografías de Assisi o Asís, el lugar donde nació, predicó y murió este gran santo. Gracias por darle un like, me gusta al video, por suscribirse si no lo han hecho y por compartir este video con sus amigos, familiares y seres queridos. Y el día de hoy pongo sus peticiones, intenciones y necesidades en manos de Dios bajo la intercesión de este gran santo, San Francisco de Asís. Vamos a escuchar la primera lectura que nos habla sobre la historia de Jonás, una historia muy interesante. Y recuerden ustedes que cuando leemos la primera lectura y el Evangelio, dentro de 3 años habremos leído las Sagradas Escrituras. Así que los invito a que escuchemos la historia de Jonás antes de leer el Evangelio. Lectura del libro de Jonás. En aquel tiempo el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Aminatai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él les acababa de decir que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Jonás les respondió: levántenme y arrójenme al mar y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la historia de Jonás y antes de
leer el Evangelio, bueno, miren, después de leer el Evangelio, ya reconocieron a este santo quién es y por qué tiene esta iglesia sobre su mano. Bueno, ahorita se los voy a decir, así que estén atentos al Evangelio. El Evangelio está tomado según San Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como les había dicho, les voy a dar estos datos tan interesantes sobre la vida de este gran santo. Véanlo bien. ¿Reconocen el hábito franciscano? ¿Reconocen a este santo? Bueno, pues es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació en Italia, en este pequeño poblado de Asís, o en italiano se dice Assisi, por allá en el año 1189, es decir, hace ya más de 900 años. Esta ciudad de Assisi es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, de Italia. Es una ciudad medieval, es una ciudad que está amurallada, es una ciudad que está en un lugar muy bello, donde puedes ver muchas montañas. Por eso, cuando nosotros escuchamos el Cántico de las Criaturas que escribió San Francisco, entendemos por qué San Francisco alaba a Dios a través de la creación. Y les decía que su nombre de pila no era Francisco, sino Giovanni o Juan. Giovanni quiere decir regalo de Dios, pero a San Francisco se le conocía como Francesco, es decir, el francés. ¿Por qué? Porque su papá, aunque era italiano, se la pasaba mucho tiempo en Francia, porque tenía sus negocios en Francia, y porque a San Francisco le gustaba mucho la lengua del francés. Él hablaba el francés muy bien, de tal manera que a él se le conocía como Francesco o el francés. Eso significa Francisco. No sé si sabías ese dato. Bueno, él era de una familia noble, de una familia con mucho dinero. Su papá era un negociante. Y San Francisco, durante su juventud, principios de su juventud, pues él llevaba una vida como muchos jóvenes hoy en día, por así decirlo, es decir, no necesariamente en el mundo de la espiritualidad. San Francisco sentía mucha aversión, mucho rechazo, asco hacia los leprosos, y en ese tiempo había muchos leprosos en Asís, de tal manera que él les daba la vuelta lo más que podía a los leprosos. Pero un día, él, cuando andaba en sus andadas, de repente sintió ese deseo, ese impulso de entrar a la iglesia de San Damián, o San Damiano en italiano. Esta iglesia pues estaba ya por derrumbarse, era una iglesia en ruinas, y dentro de esa iglesia había un Cristo muy bonito de madera. Y cuando San Francisco estaba ahí, escucha la voz del crucifijo que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia de aquí, que ustedes van a ver, esta iglesia.
Y se refería no solamente a esa iglesia física en la cual estaba San Francisco en ese momento, sino también a la iglesia católica, toda la iglesia universal que en ese momento estaba pasando por momentos difíciles. Ahí es cuando inicia la conversión de San Francisco. Y es tan radical su cambio que la gente en Asís, pues de ver que él era un joven de mucho dinero, que era un hombre que vivía antes en otras cosas y que de repente él había cambiado mucho su estilo de vida, pues la gente empieza a pensar que él estaba loco. Y se cuenta que un día su padre lo encontró utilizando una vestimenta tan pobre que lo golpeó, lo encontró en la iglesia y lo golpeó y lo lleva ante el obispo y le dice en presencia del obispo: si tú quieres seguir este estilo de vida, tienes que renunciar a tu herencia. Y San Francisco se quita todo, se quita su ropa, se quita las sandalias y le entrega a su padre todas esas pertenencias, no en señal de rebeldía, no se tiene que esto entender en señal de rebeldía, sino más bien en señal de decir, bueno, si quiero empezar a vivir la pobreza, tengo que empezar a practicarla, de tal manera que eso hace San Francisco. San Francisco dedica toda su vida a predicar puerta por puerta y a mendigar. Él vivía de las limosnas, de tal manera que la primera persona que se le une es Bernardo de Quintavilla, que era un hombre también de mucho dinero, pero que deja ese estilo de vida porque se siente muy atraído por lo que San Francisco estaba haciendo. También recuerden que se le une Santa Clara de Asís. Hoy en día los franciscanos están por todo el mundo. Algo muy interesante sobre la vida de San Francisco es que él llevó los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, las 5 llagas. Pero como él era tan humilde, él se escondía sus manos para que no le vieran las llagas aquí sobre las mangas. Ahí se escondía sus manos para que no vieran los demás las estigmas o las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y tan humilde era este santo de la pobreza que en su celda ni siquiera él podía dormir acostado porque no cabía su cuerpo en la celda. Él tenía que dormir sentado. Para los que ya han ido a Assisi, sabrán de lo que estoy hablando. Uno de los lugares donde más paz he experimentado yo, en muchos lugares que he ido, es en Asís y en Ars. Ahí he sentido una paz indescriptible. En verdad que Asís es un lugar bendecido. También algo que quiero decir es que él muere un 4 de octubre, un 3 de octubre, a los 44 años de edad. Tan solo tenía 44 años de edad. Bueno, pues yo espero que este día sea un día lleno de bendiciones y nuevamente que San Francisco ruegue e interceda por cada una de sus intenciones y necesidades. No dejen de darle un me gusta a este video y de compartirlo y de suscribirse si no lo han hecho. Voy a darles la bendición a cada uno de ustedes bajo la intercesión de San Francisco. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios.